Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Me encantaría que hoy nos siguiera las 2 horas de programa. Yo sé que es muy difícil para algunos por las actividades que tienen en sus trabajos o los mismos quehaceres hogareños. Pero buena parte yo sé que está pendiente las 2 horas del programa, porque Honduras se aboca a una elección que es fundamental. Y es la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El gran talón de Aquiles, pregúntese del Estado de Honduras. Bueno, tenemos tantas falencias como Estado, tantas cosas que tenemos que superar, tantos problemas que hay que solucionar, que priorizar. Este es el principal problema del país. O este es el principal problema del país. Resulta difícil. Yo mismo podría hacer una encuesta en este momento con mis 3 invitados, que son estudiosos de esta realidad nacional y han hecho un trabajo en los últimos meses para comparar todas las propuestas que hay ahora mismo para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, comenzando desde las reformas que se pretenden hacer en la Junta Nominadora, que juega un papel clave, muy clave. Usted sabe que la Junta Nominadora es conformada por 7 instituciones del Estado, que antes esas instituciones proponían 20 candidatos cada una. De hecho, mientras no se reforme la ley, proponen 20 candidatos, pero se piensa reformar la ley para que ahora cualquiera que crea reunir los requisitos se autoproponga. Ya no va a ser el COEP que le va a enviar una lista de 20 candidatos a la Junta Nominadora, o el claustro de profesores de las facultades de Derecho, o las centrales obreras, o el CONADE, y todas las instituciones que conforman la Junta Nominadora. Si usted es abogado y ha pensado durante muchos años, yo tengo los requisitos para proponerme como magistrado o aspirar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cuando se produzca la reforma y estén las condiciones, usted lo podrá hacer. Usted lo podrá hacer. Entonces, el país se aboca justamente a este proceso para culminar con la elección de los 15 magistrados. Entonces les decía, los panelistas que hoy tengo aquí han estudiado todas las propuestas que al respecto se han hecho públicas y algunas iniciativas que ya se han presentado en el Congreso Nacional. Qué bueno entonces comparar hoy lo que tenemos, los pros y los contras de esta propuesta, la fortaleza, las debilidades de esta otra propuesta. Y así vamos a desarrollar el programa, tratando de crear conciencia, que usted se empodere y entienda que el futuro del país pasa por un poder judicial independiente. Yo creo que no hay que darle mayor explicación a los hondureños para entender que si queremos un Estado de Derecho fortalecido y un país con esperanzas que pueda salir adelante, que reduzca la inequidad en que vive, la desigualdad que tenemos, pasa justamente por ese poder judicial independiente. Porque uno de mis panelistas decía, Renato, ¿cómo hacerle comprender a los hondureños que el tema que vamos a debatir hoy y que el proceso de selección y elección de los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia tiene que ver con sus mejores condiciones de vida más adelante? Yo sé que la gente lo entiende. Yo sé que la gente lo entiende y sabe que este proceso es importantísimo. Así que yo siempre felicito a la Asociación para una Sociedad Más Justa, la ASJ, porque son estudiosos. Yo sé que en Honduras quien levanta la cabeza y todos los días tiene un trabajo, producto de quemarse las pestañas e investigar, lo quieren descabezar. Porque el éxito le duele a alguna gente, no sé por qué. Somos muy envidiosos y si una organización tiene éxito, ya genera envidias.
y las envidias vienen acompañadas de prejuicios y luego de expresiones de oposición y de descalificación. Pero yo les digo, esta organización investiga, estudia, analiza y se diferencia en algo que propone, y eso es bueno para Honduras. Por lo tanto, déjenme presentarles esta mañana al director de Justicia y Seguridad de la Asociación por una Sociedad Más Justa, Kenneth Madrid, que lo tengo aquí a mi izquierda. Bienvenido, Kenneth. Un gusto, Renato, gracias. Gracias a usted. A Lester Ramírez, que es el director de Gobernanza y Transparencia. Bienvenido, Lester. Muchas gracias, licenciado. Y además, promociona la juventud. Yo sé que hay muchos jóvenes estudiosos que están viendo cómo ASJ y otras organizaciones, el mismo COEP y otros, están promoviendo a la juventud, a los talentos, a los hipotes que se preocupan por sacar buen índice académico, a los que leen, a los que tienen en la lectura una herramienta personal para complementar los estudios de educación superior. Y eso es muy bueno, ir promocionando a los jóvenes. Porque aquellos que están en la casa, y si el que está ahí pudo llegar ahí, ¿por qué no yo? Así que bienvenido a Juan Carlos Aguilar, que es oficial jurídico. Muchas gracias, Renato, por la invitación. Esperamos aportar el día de hoy en su programa. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Ustedes han estudiado las propuestas que tenemos. No, y muchas gracias. Con mucha humildad recibimos sus palabras. Creo de que nosotros, si hay algo que nos caracteriza, es estudiar, tratar de ser lo más objetivos posibles y aportar al país, ¿no? Y en la mañana de hoy eso es lo que queremos hacer. Sabemos de que en menos de un mes se convoca la Junta Nominadora. Sí. Esto va a atraer la atención de todos y todas las hondureñas para los próximos 6 meses. Es un proceso, es una Corte Suprema que va a definir el resto de la década. Va a estar hasta el 2030. Va a definir la justicia del país para el resto de la década, la política, se puede decir, judicial de Honduras, el desarrollo de todo lo que es el recurso humano judicial, la cobertura judicial, el combate a la impunidad, la reducción de la mora, todo lo que es la temática anticorrupción. Es decir, este es un momento trascendental para el país, para el Congreso Nacional, para los diferentes sectores del país, para el gobierno. Hay tantos, se puede decir, puertas que conllevan a la elección de esta Corte Suprema y los resultados que pueda tener, que son tan trascendentales para todas nuestras vidas, licenciado. Bueno, pues yo le digo a mis compañeros todas las mañanas, cuando alguien propone, bueno, hoy la ASJ va a presentar este tema. Hombre, les digo, y es que la ASJ todos los días tiene algo que presentarnos. Pero lo digo en broma, ¿verdad? Lo digo en broma, bueno, pero es que lo digo en broma. Y se lo digo en broma a mis compañeros y lo estoy diciendo en broma aquí públicamente. Sí. Pero me concita pensar, me genera pensar que tienen muy buenos equipos de trabajo y que los trabajos los investigan previamente antes de presentarlos, 2, 3, 4 meses. Bueno, o sea que pasan en constante estudio e investigación. Hay un jefe nuestro, un jefe estadounidense que nos dice que la verdad que ASJ parece que son 4 ONGs en una, porque son educación, seguridad, transparencia, y además de eso tenemos proyectos a nivel comunitario con muchos niños, con las escuelas también. Entonces también tenemos mucha proyección a nivel de base también, ¿no? Mira, no solamente a nivel, se puede decir, mediática, ¿no? Y los proyectos que se vienen gestando, Renato, no de un día para otro, ¿verdad? Sino que efectivamente los trabajos de investigación que están teniendo los resultados ahora se han venido gestando hace 6, 8 meses atrás, y él es de tener un poco la visión de cómo queremos ver el país en los próximos 6, 8 meses, y en esa medida hemos tratado de estar produciendo, de tener resultados ahora no solo en el área de salud, educación, transparencia, como dice Lester, democracia, seguridad, justicia, y son sectores que los trabajamos de forma conjunta también con las instituciones, con la sociedad, para efecto de promover un poco nuestra visión, nuestra misión, el efecto de que nosotros queremos que la sociedad funcione de manera equitativa, porque si funciona bien, vamos a tener, obviamente, grupos vulnerables menos golpeados por cada una de las situaciones que pasan en el país. Y ustedes rompieron con, yo diría, una forma errónea de la sociedad civil.
Y es que trascendieron la crítica y comenzaron a proponer. Proponer nos mete en problemas, ¿no? También. Correcto, sí. Correcto. Porque la propuesta implica tener que asociarse. Así es. Claro. Es decir, y algunos malinterpretan cuando se propone y uno busca asociarse en función de hacer los cambios, ya se vendió, sí. Ya se vendió, porque estábamos acostumbrados a solo criticar y criticar y criticar sin proponer, y en ese sentido mi respeto también para el Foro Social de la Deuda Externa, FOSDE, que es premiado anualmente como una de las máquinas generadoras de pensamiento de Honduras. También el FOSDE ha trascendido la crítica y propone. Me gusta cómo está actuando el CESPAD también, y así estoy viendo instancias de sociedad civil generadoras de pensamiento, que es lo que necesita Honduras. Exacto, Renato, y mire, lo que usted manifestaba, y en efecto así es, mire, uno cuando no solo tiene que tener una crítica destructiva, sino que uno tiene que tener una crítica constructiva, proponer, cambiar, y eso nos ha llevado a que nosotros, no solo, Renato, estemos desde atrás de la baranda proponiendo, sino que también trabajando con las instituciones. Y le puedo poner ejemplo, Renato, miren, muchos nos han criticado que trabajábamos con el gobierno anterior, pero se trabajaba con las instituciones para garantizar la efectividad, y le doy un ejemplo: el Instituto de la Propiedad tenía una efectividad menor al 30%, muy baja. ¿Y quiénes eran los perjudicados? Las personas de bajos recursos que no obtenían sus títulos de propiedad, no podían tener las escrituras de sus casas y no podían tener seguridad jurídica. ¿Qué pasó con esto, Renato? Que al final de que nosotros terminamos esa gestión con ellos, había una efectividad mayor del 80%. ¿Qué pasó? Todas las personas recibían sus títulos de propiedad, era efectiva la gestión. Entonces se pudo garantizar de que trabajamos de la mano para mejorar la gestión de calidad en las instituciones. Y eso no tenía nada que ver con el fideicomiso. Absolutamente nada, Renato, absolutamente nada. Es mejorar procesos internos, mejorar calidad, garantizar que el usuario reciba un trato de calidad, y eso mismo hacemos en diversas instituciones, como en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. Trabajamos para que se tenga una gestión de calidad hacia el usuario. Solo para que vea un detalle, ese tema, hay una técnica y hay un mecanismo que se llama cámara de Gesell. Y esto funciona en los sistemas de justicia, especialmente para evitar que niños, adolescentes, mujeres sean revictimizadas contando su historia del abuso o de la violación que sufrieron. Esa cámara de Gesell es una especie de cabina donde la persona, el niño o la mujer o la persona afectada es entrevistada por un psicólogo, ¿no? Solo una vez se entrevista y se graba esa entrevista. Esa grabación sirve para presentarla en el proceso criminal contra el abusador. Eso por decirlo, hace 6 años en Honduras no existía. ¿Qué hicimos nosotros? Empezamos a incidir. Necesitamos cámaras de Gesell, el Ministerio Público necesita tener cámaras de Gesell, el Poder Judicial necesita tener cámaras de Gesell, y ahora hay cámaras de Gesell en diferentes juzgados del país, bueno, circuitos jurisdiccionales del país, justamente para evitar ese daño emocional en las personas. Y esos son, ¿no?, esas pequeñas contribuciones que hacemos a la sociedad, que tal vez no están ahí vislumbradas, porque obviamente siempre el tema mediático, el tema político, eso siempre llama más la atención, ¿no? Mire, Renato, y acá, en efecto, venimos a hablar ahora de la elección de magistrados. Pero mire, nosotros trabajamos, Renato, en el tema de justicia, en algo tan complejo hasta un tema tan sensible que es el abuso sexual infantil. Por eso nosotros presentamos hace poco el índice de impunidad en abuso sexual infantil, que es en el 86%, que de cada 100 casos de abuso sexual infantil, solo 14 llegan a sentencia condenatoria, 86 abusadores no tienen un resultado condenatorio en el país. ¿Qué pasa? Pero nosotros, ¿por qué conocemos eso? Porque vamos al campo, Renato. Tenemos un proyecto que trabajamos con un donante, con Viva Dinamarca, en el cual estamos sensibilizando a maestros, a iglesias, a padres de familia que aprendan a identificar el abuso sexual infantil, y también los niños también aprendan a poder platicar con sus padres cuando hay abuso sexual infantil o con un familiar, y también el tema de la denuncia, que aprendan a denunciar ese tema, el círculo cercano sepa cuándo denunciarlo, y eso para nosotros es vital porque queremos reducir esos índices, Renato, de abuso sexual infantil, y que en muchos casos el niño no sabe cómo expresarlo, no sabe cómo hacerlo, y hay técnicas especializadas para eso. Entonces, mire, trabajar con las comunidades, a veces la crítica
no ve eso, no ve que se trabaja con el hondureño más vulnerable, con el hondureño golpeado por estos flagelos, y realmente eso es lo que nosotros nos alimenta, Renato, poder trabajar con el hondureño, que es los grupos vulnerables, niños, mujeres, personas de la tercera edad, que no tienen cómo expresarse. Y además, Kenneth, Lester y Juan Carlos, sí, la mejor crítica es desnudar con investigación y sustentación la realidad nacional y las falencias coyunturales y estructurales del país. Esa es la mejor crítica, ser capaz uno con sus estudios, con sus investigaciones, de desnudar lo que nos está perjudicando y a la par sugerir cómo corregir esos problemas. Así es. Para mí que es la mejor crítica. Si es que es fácil criticar, es fácil oponerse a todo, es fácil descalificar, es fácil cuestionar, es fácil creyendo que uno se vuelve el abanderado del pueblo, solo pasar con su lengua cuestionando. Lo difícil es proponer, estudiar para sugerir cómo solucionar esos problemas, digo, coyunturales y estructurales que tenemos. Y en ese sentido yo felicito a la ASJ, felicito al FOSDE, me gusta como ve el CESPAD y así otras organizaciones con capacidad de crítica y propuesta. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Tratar de socializar esos problemas que nos aquejan en todo aspecto y proponer soluciones a ellos. Pues bien, ya dijimos, es un momento histórico el que viene y ojalá que no lo desaprovechemos. Ojalá que no elijamos Corte Suprema de Justicia instrumentalizada por los políticos. Y vamos a reflexionar sobre esto porque escuchaba al presidente de la Corte hace algunos días decir que él jamás ha recibido presiones del poder político, que el poder político no lo ha inducido a pensar o a resolver casos de una u otra manera. Pero bueno, la percepción que tenemos nosotros es que no hay un poder judicial independiente. Y mientras Honduras no tenga un poder judicial independiente, muy difícilmente usted tendrá un Estado de Derecho. Y mientras no tenga Estado de Derecho, como lo decía Ali Chakalfur ayer, que nos decía, estos son los 4 pilares del Estado de Derecho, usted no piense que Honduras va a resolver sus problemas, ni que las condiciones de vida van a mejorar para nosotros, que vamos a reducir la desigualdad y la inequidad. Olvídese de eso. Transformar Honduras pasa por un buen Estado de Derecho, y un Estado de Derecho con una pata coja como la Corte Suprema de Justicia no puede salir adelante. De ahí la trascendencia del tema del proceso de selección y elección de los futuros magistrados. Y hoy ASJ viene con su equipo a decirnos, estas son las propuestas que hasta el momento hay para tratar de que los 15 magistrados que elige el Congreso Nacional en los próximos meses y que serán los 15 hombres poderosos del sistema judicial hondureño no sean instrumento ni de grupos políticos ni de grupos económicos. Además, que tengan un currículum digno, capaz, con valores éticos, morales, con una formación integral que nos garantice que tendremos una cabeza del Poder Judicial total y plenamente honesta. Después de la pausa, entonces, a estudiar las propuestas que al respecto se han presentado o se han hecho públicas. Se han presentado en el Congreso o se han hecho públicas. Bueno, lo primero que nos gustaría saber es cuántas propuestas hay. En total hay 3. 3 propuestas. Sí. ¿Cuáles son esas propuestas? Bueno, la primera propuesta que se ha presentado es la que es, se puede decir, se inspira mucho en el modelo guatemalteco de las comisiones de postulación. Esta la presentó la abogada Fátima Mena del Congreso Nacional, la vicepresidenta. La segunda la presentó el diputado también Russell Tomé. Y la tercera la presentó el Poder Ejecutivo y fue trabajada a través de la Secretaría de Transparencia con apoyo también de la ONU. Muy bien, entonces son 3 propuestas las que tenemos, una del Ejecutivo a través de la Secretaría de Transparencia que dirige Edmundo Orellana, una propuesta de la diputada del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, y la otra propuesta del Partido Libre a través de Russell Tomé, el diputado Russell Tomé. Bueno, comencemos entonces a analizarlas. Sí, bueno, primero que todo quiero poner en contexto a la audiencia y es importante porque muchas veces también creemos, ¿no?
y pensamos de que la Corte Suprema, obviamente, es la máxima instancia en materia judicial, pero también tiene un rol político muy importante en el país y por eso hay que darle importancia a este proceso de selección. Solo para que veamos aquí hitos de la Corte Suprema de los últimos, por decir, 10, 12 años. En el 2009, la Corte Suprema de aquel entonces, ¿no?, emite una orden de captura para el expresidente José Manuel Zelaya. Aquí no sabemos de que esto fue uno de los detonantes de la crisis del golpe de Estado, sí, ¿verdad? En el 2010, la Corte Suprema de Justicia expulsa a jueces disidentes, que hoy algunos están en el Congreso Nacional, como el diputado Barrios. Eso es muy importante porque vemos de que también la Corte Suprema busca mantener una línea y afectar la independencia de los jueces de los niveles, se puede decir, inferiores. Y eso es muy importante también, porque la independencia no solamente es a nivel de la máxima jerarquía, sino también en todos sus niveles. El 2012, el expresidente Juan Orlando Hernández, como presidente del Congreso, prácticamente le da un golpe a la Sala de lo Constitucional, si acordamos de eso, donde se removieron los magistrados y las magistradas de la Sala de lo Constitucional. A excepción de uno, ¿verdad? A excepción de uno, para dar pie, fiscal, bajo el argumento, ¿no?, de que no querían contribuir a la seguridad, que no estaban a favor de la policía militar, que también ahí estaba el tema de las sedes también. Entonces aquí vemos cuando ya se va concentrando el poder, ¿no?, y utilizan a la Corte Suprema de Justicia justamente para esa concentración. Es decir, si el poder ve un obstáculo, lo remueve y tuvo que remover esa Sala de lo Constitucional. En este caso también sucedió lo mismo, pero ahí lo que hubo fue un problema interno del Partido Liberal que trascendió también todo el sistema político. Después del 2015, el fallo de la reelección, una vez que ya el expresidente Juan Orlando ya tenía la Corte a su medida, se falla la reelección presidencial y eso da pie, ¿no?, al proceso electoral del 2017 y toda la crisis. 2022, extradición de Juan Orlando Hernández, que también fue la misma Corte Suprema que falló, se puede decir, a favor de la reelección, pero debido a la presión tanto de la opinión pública, obviamente de la comunidad internacional y todos estos aspectos que hemos conocido, tiene que, ¿no?, fallar a favor de esa solicitud de extradición. ¿Con esto qué quiero decir? De que el argumento del presidente actual, Rolando Orgueta, decir que no ha tenido influencias políticas, es muy difícil decir que no se puede tener en un espacio donde el Poder Judicial es utilizado como arma política de los autócratas. Es decir, hoy en día, y esto es importante tenerlo en cuenta, hace 30, 40 años, los autócratas lo que hacían es utilizar las armas, los militares, para hacer golpes de Estado y para llegar al poder y mantenerse en el poder. Ahora utilizan prácticamente dos instancias: los poderes judiciales, las Cortes Supremas, a través de la manipulación de las leyes, pero también los órganos electorales. Por eso, estos son dos espacios que son altamente conflictivos hoy en día, porque quien controla esas instancias va a poder controlar el acceso al poder y el mantenimiento del poder. Por eso es muy importante poner el trabajo que se tiene que hacer de monitoreo, de veeduría, de presión para tener jueces independientes en este momento, porque esta trayectoria va a continuar. Es decir, no vamos a dejar de tener a una Corte Suprema de Justicia siendo un brazo, se puede decir, operativo del poder político, si nosotros no contribuimos a exigir realmente mujeres y hombres que sean independientes, ¿no? Este fallo de reelección fue la anterior Corte Suprema, no la actual. Fue la Corte Suprema que dirigía el expresidente Jorge Rivera Vilés, y ya la actual Corte ha tenido el caso de la extradición del expresidente. ¿Te parece que ha sido independiente esta Corte de Argueta? La verdad, Renato, es que no ha tenido que fallar un caso trascendental como le pasó a las cortes anteriores. Entonces, prácticamente no se ha visto una... Hasta acá fue la única prueba de fuego que han tenido, ¿verdad? En este caso de la extradición del presidente Juan Orlando Hernández. Lo que pasa es que, Renato, mire, medir a la Corte Suprema por una persona es complicado. Mire, son 5,000 empleados y funcionarios del Poder Judicial y es complicado. Yo estuve 20 años ahí, Renato, conozco cómo se desenvuelve la simbiosis judicial y realmente hay muy buenos jueces, Renato, que tienen 30 años de estar ahí, casi ya jubilándose, otros que tienen 25, 20, y la movilidad. Tal vez no ha habido la movilidad necesaria dentro del Poder Judicial, la promoción de ascensos que debió haber tenido la carrera judicial, y en eso sí quizás
pueden haber algunas indicaciones muy particulares y tal vez rescatar, Renato, dos cosas que quizá en esta Corte sí fueron positivas. El hecho de que se creó el circuito en materia de corrupción y que fue por oposición, el circuito en materia de extorsión que fue por oposición y que se hizo un concurso por oposición de 131 plazas que se nombraron. Lejos de ahí, cualquier otro nombramiento que se ha hecho de dedo ha sido incorrecto, porque ya establece la ley de carrera judicial que todos los nombramientos en el Poder Judicial deben de ser por meritocracia, por oposición. Entonces creo que no ha habido la movilidad necesaria en el Poder Judicial para que todos vayan ascendiendo y tener carrera, pero hay jueces de mucha antigüedad, Renato, en el Poder Judicial. Hay buenos jueces, pero también hay malos jueces, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo, y eso sí es. Hay un tema muy interesante, que aquí hay una deuda pendiente de la actual Corte con la anterior también, y es el hecho de que se ha venido trabajando en un expediente judicial, y esto es algo de que para todos los que conocemos los procesos judiciales, los que estamos en los ámbitos también jurisdiccionales, pero también para el ciudadano que tiene, ¿no? Se le presenta una demanda o él también está presentando demanda. Esto hace que los costos se incrementen, esto hace todavía que exista, ¿no?, espacios de corrupción. ¿Por qué? Porque todavía los expedientes están en papel, todavía hay discrecionalidad de los jueces que lo puedan tener en sus despachos. Entonces, con el expediente digital, y esto yo creo que debería ser uno de los temas que se debaten cuando se den las audiencias públicas en este nuevo proceso judicial, de cómo asegurar que se implemente esta política de expediente judicial. Una política que tiene ahora la Corte Suprema de Justicia, y que quizás es bueno que la población lo sepa, es que se ha adoptado un modelo de gestión judicial por audiencias. ¿Qué significa? Que ahora la oralidad es la que priva en los despachos judiciales, Renato, y tal vez eso es importante rescatarlo, que ahora el mismo día que usted está en la audiencia, ese mismo día debe tener su resolución. No como pasaba en años anteriores, que usted terminaba la audiencia y tenía que esperar 2 o 3 días para que el juez le fallara su caso. Y ahora cada audiencia se asigna un rol diario a los jueces, ningún juez ya tiene asignado el expediente per se, sino que se garantiza esa independencia, que también no solo la independencia es del juez, también es de los usuarios, que sepan que el juez que le va a tocar en esa audiencia es importante. Entonces quizás rescatar, Renato, que hay muchas cosas en el Poder Judicial que se están ventilando y que la nueva Corte Suprema de Justicia, para garantizar que vaya por esa buena línea, también tiene que seguir con estos proyectos, Renato, con la oralidad, con la transparencia, porque si viene una nueva Corte con principios que no son los que se han estado trabajando durante todos estos años para gozar transparencia, no estaremos entonces eligiendo buenos hombres y mujeres para que continúen ese buen trabajo. Muy bien, entonces si quieren comencemos ya a analizar las propuestas que tenemos. Si quieres, le damos a la siguiente. Bueno, aquí ustedes pueden ver esa es la ruta crítica de este proceso que tenemos ahora. Como le decía anteriormente, el 1 de julio, según la ley de la Junta Nominadora, se convoca la conformación de la Junta Nominadora. En este proceso, en estos meses del 1 de julio al 15 de septiembre, lo que se tiene que hacer es que 7 instancias que conforman la Junta Nominadora, que incluye la Corte Suprema, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, organizaciones de sociedad civil, el COEP, las centrales obreras, el Colegio de Abogados, los claustros de las facultades de Derecho, tienen que escoger sus representantes. Aquí ese es un punto crítico, porque es importante, en algunos casos no hay ni procedimiento reglamentado, transparente, abierto, público para escogerlos, y queda muchas veces a la discreción. Y ahí es donde está el juego de las influencias políticas, donde ya poco a poco se van introduciendo y van controlando esos espacios. Entonces, lo que hay que ponerles atención es el procedimiento de selección de estos representantes, y ahí nosotros vamos a estar muy pendientes de eso. Tenemos una iniciativa donde vamos a hacer monitoreo y vamos a visitar a cada una de estas instancias para pedirle participar como observadores en este proceso. En otras palabras, jóvenes también, perdón. El Colegio de Abogados, en otras palabras, te decía, en otras palabras, no tiene un reglamento el Colegio de Abogados para seleccionar a sus representantes. En el caso de ellos sí. En el caso del colegio sí. En el caso de ellos sí dice específicamente que debe ser elegido en asamblea por el Colegio de Abogados, y también en el caso de la sociedad civil dice que todas las organizaciones de sociedad civil deben ir a asamblea y elegir al representante. Hay casos en que no lo manifiesta, ¿verdad? Por ejemplo, y ya se establece, el comisionado, pues es obviamente el titular, el que asiste, y en el caso de la Corte Suprema, pues obviamente es ellos en pleno
establecen quién va a ser el representante ante la en el caso de sociedad Junta civil, Nominadora. Sí dice, pero es muy abierto, muy genérico, y lo que se quiere es reglamentar. ¿Por qué? Porque creo, ¿no?, que todo el mundo tiene derecho a participar. Sin embargo, en un tema tan importante y tan especializado, aquí hay que darle, ¿no?, un perfil especial a las organizaciones, y estas organizaciones tienen que demostrar de que tienen experiencia en temas jurídicos, es decir, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de protección de la mujer, organizaciones de protección de la niñez, organizaciones que luchan contra la corrupción. La vez pasada, y aquí con el respeto debido, ¿no?, fue la organización de los pastores, ¿no? Entonces, sí, todo el mundo puede participar, pero ¿quién tiene las condiciones de experiencia, de capacidad técnica, de conocimiento de los problemas de la Corte Suprema? Esos son los elementos reglamentarios y ahí hay algunos requisitos que vamos a rescatar de uno de los anteproyectos, que obviamente sí le da algunos criterios ya para poder seleccionar a esa persona, que puede tener algunas características, y eso es rescatable. Ok, entonces entre el 1 de julio y el 15 de septiembre se convoca y se juramenta e instala la Junta Nominadora. Así es. Los próximos 4 meses ya es el proceso se puede decir, recepción de postulaciones, evaluación de los currículos, investigación de los candidatos, las audiencias públicas que se tienen que hacer, y las pruebas de confianza también, que eso es otro tema que también abre mucho el debate por su viabilidad, su legalidad y todos estos temas que sin duda alguna aquí va a generar muchos debates. Ya para el 23 de enero del próximo año, del 2023, se entrega la nómina de 45 hombres y mujeres, y a partir del 25 de enero ya el Congreso Nacional inicia la votación. Del próximo año. El 25 de enero del próximo año inicia la votación para elegir a los 15 magistrados. Es importante, Renato, que la nueva Corte termina hasta el 16 de febrero, ¿verdad? No como en periodos anteriores, que culminaba el 25 de enero. Ahora cambia hasta el 16 porque se eligieron muy tarde. Entonces, el periodo, que es de 7 años, culmina el 16 de febrero. O sea que estamos a menos de un mes para que se inicie todo el proceso. Y después son 6 meses. Muy bien, no te aflijas, Juan Carlos Aguilar, que así es al inicio. Se escucha a los mayores, la experiencia, y después se va entrando poco a poco. No te preocupes. Sigamos con este proceso. Ahora le damos aquí la guitarra a Juan Carlos. Sí. Dele, Juan Carlos. Y precisamente para retroalimentar un poquito, se hace la pregunta, ¿hay tiempo para una nueva ley de selección de altos funcionarios públicos? ¿Hay tiempo para que se hagan reformas a la actual ley orgánica de la Junta Nominadora? ¿O simplemente vamos a continuar con el procedimiento que se aprobó a partir de 2001, ¿no? Entonces, aquí comenzamos con el proyecto o el anteproyecto que se presentó por parte de la Secretaría de Transparencia en acompañamiento con el Poder Ejecutivo, en donde hemos identificado 10 fortalezas que están orientadas. La primera es que se elimina la titularidad, de que la Corte Suprema de Justicia pues, sea el presidente de esta Junta Nominadora, y a partir de ahí, pues, en consideración para evitar conflicto de interés y otras situaciones, considerando que la Corte Suprema de Justicia pues, es el órgano, el ente que más poder y en cuanto a la jerarquía se refiere, pues podría representar un conflicto de interés. Como segundo tenemos, y que esto es un elemento muy importante, el tema de la inclusión de inhabilidades para ocupar cargos judiciales por parte de las personas que integren la Junta Nominadora. Pero creemos que esto debería de ir más allá, porque bajo el hipotético de que se existiese algún tipo de negociación, algún tipo de promesa para estos representantes que integran la Junta Nominadora para ocupar algún cargo posteriormente, no debería limitarse al Poder Judicial, sino que debería de ir orientado también a otras dependencias gubernamentales, a otras instituciones y otros poderes del Estado, ¿no? Por otro lado, y lo que ha sido un debate permanente ya con ustedes como señálalo, por favor. La número 3 es que la Junta Nominadora no puede proponer candidatos. Se elimina esa facultad, ese poder que tenía la Junta Nominadora para proponer candidatos, como lo mencionaban anteriormente, pues eran 20 candidatos que se proponían por cada una de los integrantes de la Junta Nominadora. Quiero repasar, estas son las fortalezas, lo que está en este momento comentando Juan Carlos Aguilar, oficial jurídico de ASJ, de ALAC, ASJ, son las fortalezas de la iniciativa de la Secretaría de Transparencia para este proceso de selección y elección de los futuros magistrados de la Corte Suprema. Una de las fortalezas, ya lo dijo, elimina la titularidad del representante de la Corte Suprema de Justicia como el presidente de la Junta Nominadora. Ya no será, en este caso, Rolando Argueta, el presidente de la Junta Nominadora. Bueno, solo para aclarar, lo que tiene el Pleno de la Corte Suprema de Justicia es que ellos nombran
al presidente de la Junta. Aquí esto es muy importante porque aquí es donde empiezan los conflictos de interés, como le decía. Además de eso, rompe con el principio de igualdad. Esta es una Junta y en la Junta todos están en iguales condiciones, en teoría. Entonces, lo que se propone, tanto en esta ley como también en la Fátima Mena y como en la de Razol Tomé, que eso me parece interesante, que hay coincidencia, es que la presidencia se escoja por sorteo en el momento. Eso me parece muy, muy factible. Y además, quiero aclarar algo, son propuestas, lo que estamos comentando son propuestas. Son propuestas. La segunda fortaleza de la propuesta de Edmundo Orellana es la inclusión de inhabilidades para ocupar cargos judiciales por personas que integren la Junta Nominadora, aunque no debería limitarse al sector justicia. Ya hablamos que la Junta Nominadora no puede proponer candidatos. Y vamos con la cuarta fortaleza, por favor, Juan Carlos Aguilar. La cuarta, y que este es un tema muy importante, sobre todo con tema de derechos humanos, es la inclusión de estándares internacionales en materia de acceso a la justicia, sobre la importancia de por qué tener un poder judicial independiente, un poder judicial autónomo y sobre todo un poder judicial que garantice el acceso a cada una de las personas, ¿no? Esa independencia de las altas cortes, y esto pues se ha sido abordado de una manera muy amplia en la parte introductoria de la ley y que creemos que pues son elementos muy importantes para la inclusión, ¿no? Por otro lado, la número 5 es que se ampliaron las prohibiciones para integrar la Junta Nominadora. Aquí, además de las que ya establece la Constitución de la República, por ejemplo, se establecieron que personas que han sido acusadas por delitos de narcotráfico, lavado de activos, corrupción, no pueden integrar la Junta Nominadora, así como las que se encuentran insolventes con el fisco, personas, y este es muy importante por el tema de conflicto de interés también, personas que pertenezcan o que estén activamente dentro de un partido político no puedan integrar la Junta Nominadora, y esto es un elemento bastante importante. Luego pasamos al número 6. Este número 6 también en cuanto al acceso y a los derechos de las mujeres, la ampliación de estos derechos de las mujeres es muy importante y de momento creo que la de Fátima Mena pues menciona un poco, pero no tan específico como este, es la inclusión de género para integrar la Junta Nominadora y los 45 candidatos a ser magistrados. Inclusive en el tema de la Junta Nominadora pues se menciona claramente de que tanto o bien sea el miembro propietario o el miembro suplente, pues tiene que ser una mujer. Sí. Y para el caso de los 45 candidatos a ser magistrados, ya esa nómina, después de que se ha desarrollado el proceso, después que se ha filtrado cada una de estas etapas, dice que 23 candidatos tienen que ser mujeres y 22 tienen que ser hombres. Entonces, inclusive ahí se le otorga una plaza más al tema de derechos de la mujer para poder integrar este poder del Estado posteriormente bajo los requerimientos del Congreso Nacional, ¿no? Eso es muy interesante. Es un avance. Es un avance. Hay paridad, o sea, sí. No es en la cuota del 30% como se tilda en la ley electoral, es más avanzado, es más innovador porque sí busca la paridad, ¿no? Esperemos de que esta paridad se busque también en la lista de los 15 y 15 magistrados. El detalle también que esperamos que también las mujeres buenas de este país y que son estudiosas también se autopropongan, ¿verdad? Y claro, que también se logre ese cupo, ¿verdad? Claro. Séptima fortaleza de la propuesta de la Secretaría de Transparencia. Y aquí seguimos en concordancia con el tema conflicto de interés que se podría realizar, y es que la persona que integre la Junta Nominadora deberá contar al menos con un año dentro de la organización representada. Y esto es importante porque nos podemos imaginar un escenario donde se introduzca como una persona, por ejemplo, a trabajar en cualquiera de estas 7 organizaciones que integran la Junta Nominadora y solo se introduzca para integrar la Junta Nominadora, porque puede ser útil durante el proceso de selección y de filtro de estos integrantes, pero aquí se pone ese freno, ¿no? Ese freno de que esta persona pues debe tener al menos un año representando a esta organización, ¿no? Por otro lado, tenemos ya como número 8, se amplían las prohibiciones para los candidatos de la Corte Suprema de Justicia. Ya el artículo 309 de la Constitución de la República pues establece criterios básicos, ¿no? O requisitos básicos para cumplimentar, ¿no? Pero esta ley pues ya da ampliación para el caso, pues habla de que sean personas que reúnan requisitos de idoneidad, sean personas que reúnan las situaciones orientadas a todos los perfiles profesionales, a los estudios y demás situaciones, ¿no? Por otro lado, y como número 9, tiene un procedimiento de impugnación para la elección de la Junta Nominadora. Esto es algo innovador, siempre ha existido, pero para el tema de los candidatos, ya cuando están realizando el procedimiento de las audiencias públicas y demás, pero aquí hay un procedimiento claro. Este procedimiento indica que una vez que está conformada la Junta Nominadora, pues cualquier persona o dentro de las mismas incluso organizaciones, si se dan cuenta de que hay, porque habla de 2 causales, incumplimiento de los requisitos y violación al procedimiento. Entonces, cuando se conozca de alguna de estas 2 situaciones por alguna de las personas, pues puede presentar un recurso ante la máxima autoridad de la organización. Si es para el caso del Colegio de Abogados de Honduras, que tal vez no se cumplen con requisitos por parte del aspirante,
a integrar la junta nominadora o se vulneró el procedimiento que ya establece la ley, pues se puede presentar. Luego tiene que decidir si admite o no y conforme a esto pues emitir una resolución si es conforme a derecho o si se declara con lugar, mejor dicho, o se declara sin lugar. En caso de que se declare con lugar se tiene que repetir el procedimiento para esa persona y pues en caso de no, pues la persona se mantiene. ¿Se puede impugnar una propuesta para la junta nominadora que anteriormente no se hizo, no había mecanismo legal para correcto, ahora sí se puede impugnar a cualquier persona propuesta si no cumple con los requisitos para integrar la junta nominadora? Muy bien, vamos a la décima. Y la número 10 es el tema de la observación de organizaciones de sociedad civil y organizaciones internacionales y ese principio de máxima publicidad en cuanto pues a las actuaciones que realice la junta nominadora. Esto es un elemento en común que tienen los tres anteproyectos. Más adelante vamos a ver el caso de Russell, que sí puede ser un desafío en este tema, pero sí se insta, ¿no?, a la junta nominadora a que a toda información que vaya produciendo pues se vaya alimentando en un portal de transparencia que se va a crear desde el IAIP. Se va a nombrar un oficial de información pública ante el IAIP en estos momentos y que pues va a servir, ¿no? Además que permite todo el tema del acceso a organizaciones de sociedad civil, a misiones internacionales, que de la SJ pues ya estamos realizando las gestiones para crear un comité de expertos que venga a realizar la observación en la etapa previa, en la etapa durante y en la etapa posterior y finalmente pues emita un informe de cómo se realizó el proceso de selección, ¿no?, o de filtrar cada una de las etapas para entregar ese listado al Congreso Nacional de la República con los mejores 45 para que este proceda a la escogencia de los mejores 15. Mire, Renato, esto para nosotros es muy importante, mire, el hecho de que ellos permitan una veeduría de organizaciones de sociedad civil. Sí. Y nosotros como ASJ estamos proponiendo también obviamente la veeduría internacional. Vamos a traer expertos internacionales para que puedan verificar todo el proceso, cómo se desarrolla, su legalidad, el respeto a la propia ley de la Junta Nominadora, a la Constitución y garantizar, Renato, ese derecho que tiene también toda la sociedad de estar informado de todo lo que está sucediendo ahí. Claro. En Juntas Nominadoras pasadas, eso era un secreto, saber qué pasaba ahí o qué estaba sucediendo, ¿verdad? Recordemos que esta va a ser la cuarta Corte Suprema de Justicia que se va a elegir con esa reforma constitucional que se dio en el año 2000 y 2001. Pues hemos visto y ustedes han comentado las 10 fortalezas de esa propuesta de la Secretaría de Transparencia para la elección bastante de la Corte Suprema. Bastante potable, Renato. Bastante potable. Sí, bastante potable. Pero tiene sus debilidades. Bastante potable. Tiene más fortalezas que debilidades. Totalmente. Nos gusta bastante. ¿Tenemos las debilidades? La siguiente filmina. Sí, en la siguiente filmina. Sí. Bueno, se moja Kenneth Madrid y dice bastante potable esta propuesta que hace el secretario de Transparencia. Vamos ahora con el tema de desafíos. Nosotros lo hemos llamado desafíos más que debilidades, porque todavía está en un proceso de construcción y ese es el desafío para el Congreso Nacional de la República. Lograr complementar estos 4 elementos que hemos identificado como desafíos para que la ley, pues ninguna ley es perfecta, pero sí para que sea una ley más robusta, una ley mucho más fuerte. Y aquí vemos la número 1. Y que es un tema que lo hemos hablado y lo hemos discutido bastante. No se incluye un fondo independiente para el financiamiento de la Junta Nominadora. Esto pues queda tal y como lo establece la actual ley orgánica de la Junta Nominadora y es que establece que las organizaciones que integran esta Junta Nominadora pues se deben de autofinanciar. Pero ya las experiencias previas nos indican de que efectivamente sí se necesita un financiamiento desde el Congreso Nacional, desde el gobierno, porque incluso pasó un escenario en la actual y que yo lo escuchaba en algún lugar, en la actual elección de que los miembros de la Junta Nominadora muchas veces no tenían ni para sacar fotocopias. Entonces vemos ahí que eso representa una falencia en cuanto a que el proceso se vaya desarrollando conforme a cada una de las etapas, un proceso que se acelere y un proceso en donde se escojan a las mejores candidatos. Aquí como recomendaciones nosotros estamos planteando que el Congreso Nacional a través de su presupuesto asigne el financiamiento para esta Junta Nominadora. De esa manera también se mantiene fuera del margen o del ámbito del Poder Judicial, porque anteriormente también el Poder Judicial daba financiamiento, es más, ayudaban con la parte de la logística. Otro tema que estamos proponiendo también es el tema de que hablábamos de la conformación de la Junta Nominadora, es que no se maneje de manera discrecional la información. Y eso más adelante lo vamos a explicar cómo vamos a manejar eso. Ahí, Renato, la historia nos trae a nosotros poder hacer ese desafío. Estos desafíos, Renato, son para la comisión de dictamen que va a haber estos 3 anteproyectos, ¿verdad? Que es la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Mire, y este tema es para que ellos puedan mejorar este anteproyecto o todo, ¿verdad? En conjunto y tomen las mejores expectativas.
en procesos anteriores no se ponían de acuerdo, Renato. La ley orgánica actual dice que cada uno va a poner una parte del presupuesto y se van a autofinanciar. Mentira. En la práctica cuesta mucho y al final terminaba el Poder Judicial poniendo el local, poniendo insumos y hasta personal, y por eso es que el Poder Judicial en alguna medida se sentía con la capacidad de y de esa manera es una táctica también para obstaculizar el proceso. Se obstaculiza a través de no darle dinero. Sí. ¿No? Y se vuelve más improvisado, se reducen los tiempos. Bueno, en el proceso anterior nos dimos cuenta que hasta en la Universidad Nacional le fueron a tocar la puerta porque dijo Juan Carlos, no tenían para fotocopiadoras. Miren, vamos a hacer algo, porque yo debo buscar mecanismos, ya de hecho, solo el tema como tal debe ser de interés nacional, pero debo buscar mecanismos internos para que la gente tenga más interés todavía. Claro. Vamos a ver. Kenneth Madrid dijo, esta propuesta de Edmundo Orellana es potable, porque al final se trata de comparar las tres propuestas y decir, nos parece más potable y más completa esta o esta. Son tres las que tenemos. Sí. ¿Qué te parece la de Edmundo Orellana, Lester? Bueno, a nosotros nos parece, como dijo Kenneth, igual potable. ¿Por qué es potable? Porque no se requiere tantos ajustes, son muy quirúrgicos y son en los puntos críticos. Además de eso, tiene el sello de la ONU, ¿no? Ah, esta tiene el sello de la ONU. Fue trabajada. La de Edmundo Orellana. Fue trabajada conjuntamente con la ONU. Así es. Muy bien. ¿Y a ti, Juan Carlos? Efectivamente, también la del doctor Edmundo Orellana, y también en función de que esta se limita exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia. Más adelante vamos a ver que tanto el anteproyecto presentado por la diputada Fátima Mena como Russell Tomé ya pretende regular todos los procedimientos de altos funcionarios que escoge el Congreso Nacional. En una se intenta regular 13, en otra 11, y ahí entramos a muchos requisitos constitucionales incluso que llevan mucho más tiempo. No se pueden meter a todos en la misma bolsa, porque tienen procesos diferentes en la Constitución. Bueno, ya vamos a llegar a ese momento cuando miremos y comentemos las propuestas tanto de Russell como de Fátima. Estábamos con los desafíos. Sí. Vamos con los desafíos. Ya está comentado el desafío 1, el desafío 2 de esta propuesta de Edmundo Orellana. Sí, es el tema de la reducción del límite de edad para integrar la Junta Nominadora. Hubo una reducción a 25 años. Consideramos que el tema de edad se debería de quedar en el tema de 30 por todo el tema de expertise profesional, de estudios realizados y demás situaciones que podrían crear matices, ¿no? para integrar esta Junta Nominadora. Una persona de 25 años de edad todavía, Renato, le falta un poquito de experiencia. No es que menospreciemos la juventud, al contrario, ¿verdad? Aquí está. ¿Qué edad tienes, Juan Carlos? 27. Mire, Juan Carlos ya puede conformar la Junta Nominadora. Pero yo apoyo que se mantenga en 30 años. Pero creemos que es necesario, Renato, después de graduados, tener por lo menos unos 7, 8 años de expertise profesional para poder conocer el contexto. Acordémonos de que estas personas van a evaluar los candidatos. Claro. Entonces, tienen que tener conocimientos jurídicos de la litis, van a evaluar a personas de más de 25 años de experiencia. Entonces, sí creemos que eso lo deben de reconsiderar. Muy bien, vamos con el desafío 3. El número 3, y era lo que hablaba Lester al inicio, es que no se definen los procedimientos de selección claros para integrar la Junta Nominadora para el tema de organizaciones de sociedad civil, confederación de trabajadores y para el claustro de profesores. Solo se menciona dentro de las organizaciones a integrar esta Junta Nominadora de que pues deben de escoger un representante, pero en contraposición al caso COEP, al caso Colegio de Abogados, a la misma Corte Suprema de Justicia para nombrar a su representante, que sí establece un mecanismo de cómo lo tienen que realizar, pues para estos tres elementos y que sí deberían de fortalecerse, ¿no? Y ser reconsiderados, sí hay que realizarlos, porque es importante no saber con claridad qué representante y bajo qué procedimiento va a integrar esa Junta Nominadora. Por otro lado, tenemos el número 4. Aquí somos fiel creyente de que a pesar, o así como el Congreso Nacional de la República apruebe esta nueva ley de selección, también tiene que crear el reglamento, porque actualmente se deja una alta discrecionalidad para que la Junta Nominadora pues cree un reglamento de la ley, un reglamento que normalmente es temporal en funcionalidad a la durabilidad del procedimiento, se deja la creación de instrumentos técnicos y creemos también que se tiene que dejar una flexibilidad para la Junta Nominadora con respecto a la evaluación. Con respecto a la evaluación de los perfiles, a la evaluación de todos los expedientes, la evaluación de las mismas pruebas, el tema de las audiencias públicas, pero sí creemos que se debe de comprometer el Congreso en ese sentido a dejar ya reglamentado, ¿no? Sí, en esto tal vez, bueno, ahí perdón Lester, te quito la palabra. Ahí, Renato, el 3 era lo que yo le decía, mire, por ejemplo, en esas organizaciones de sociedad civil es muy peligroso porque puede entrar el ingrediente político. Usted lleva 300 patronatos a un auditorium
y impone a una persona. Correcto. Entonces no es correcto, tiene que haber un procedimiento definido, cómo cada organización de sociedad civil puede introducir un candidato y después llevar un mecanismo mucho más sencillo para poder hacer ese tema. Con el punto 4, perdón que te corte ahora, Kenneth, aquí es importante, nosotros con Kenneth tuvimos la experiencia y por eso es que hablamos con tanta propiedad sobre ese tema. Estuvimos en los procesos de la selección de los jueces anticorrupción, también los jueces antiextorsión y también del OFERCO. Y ahí la tendencia, ¿no?, era que nosotros establecimos claramente, miren, ya de cajón los candidatos y candidatas ya cumplen con el perfil profesional. O sea, no le vamos a estar dando 30 puntos porque entrega un título de universidad o 5 puntos porque le entregan un título de maestría. O sea, ya se sabe que las personas que están participando ya tienen un nivel académico y no vamos a estar dándole puntuaciones a la parte académica. Además, por lo obvio. Entonces, en eso, nosotros lo que hicimos con Kenneth, y lo hablamos con la MAS y lo hablamos con el Poder Judicial y con el Ministerio Público, bueno, lo vamos a reducir a un mínimo de 20 puntos. Es decir, estos elementos de requerimientos formales tienen que ser reducidos. Por eso es importante establecer, ¿no?, cuáles son los criterios de evaluación. Lo que queremos evaluar nosotros ya es, ¿no?, sus conocimientos, su experiencia, el manejo de situaciones y casos prácticos. Y por eso nosotros le dábamos más puntuaciones al tema de los conocimientos. Y sus trayectorias. Nosotros hicimos pruebas de conocimiento. ¿Y qué hacían las personas que participaban? Por sorteo. Sacaban las preguntas, ¿no?, y esas eran las respuestas que en función a las preguntas. O sea, todo un mecanismo donde el elemento que queremos nosotros es experiencia, conocimiento, manejo de casos, y después nos íbamos a las audiencias y venían las entrevistas también. Entonces es muy importante ir cambiando ese chip, porque miren, nosotros hemos visto expedientes donde ponen diplomas hasta de cocina, diplomas de bisutería, diplomas, o sea, no, ustedes tienen que saber de que ya entendemos que ustedes son profesionales del derecho y si están, ¿no?, a este nivel participando es porque usted tiene la capacidad de participar, ¿no? Miren, Renato, y ahí las etapas, en esas experiencias buenas que han habido en el país, ya no se deben obviar etapas de estándares internacionales. Evaluación curricular, donde se definen los requisitos de la Constitución, su experiencia profesional, etapa de conocimientos que es necesario evaluarlos, para ver si sabe o no sabe, audiencias públicas, pruebas de confianza. Eso es necesario porque en las pruebas de confianza se define la idoneidad. Si usted es una persona íntegra, éticamente, si su patrimonio está acorde con lo que ha ganado toda su vida, la psicométrica, que es fundamental, ¿verdad?, para saber efectivamente cómo usted está, y la toxicológica, que es obviamente necesario. Y esos criterios, Renato, nosotros somos del parecer que eso sí debe estar definido, esas etapas dentro de la ley. Hay espacio, ¿no? Hay espacio de revisión. Por ejemplo, en mi caso personal, yo no creo de que una prueba toxicológica le va a decir si esa persona es un consumidor consuetudinario de drogas. Es decir, una persona, y eso suele suceder, ¿no? Ya hay técnicas para limpiarse de drogas del sistema. Yo lo que creo que hay pruebas de impacto, como por ejemplo las psicométricas, que le dice a usted la habilidad mental y el manejo del estrés de estas personas, y también las patrimoniales y las socioeconómicas. Son vitales. Porque esas son claves, porque esa le dice a usted, ¿no?, cómo usted lo ven sus vecinos, cómo usted lo ven sus compañeros de trabajo, cuáles son sus actuaciones, cómo trata a la gente. Bueno, en el caso de usted como periodista, ¿no?, pero un profesional del derecho también, si ve de que recibe grandes cantidades, que eso es algo que también nosotros estudiábamos, veíamos algunos candidatos que recibían grandes cantidades de dinero de los Estados Unidos, ¿no? Y nosotros asumíamos que eran remesas, pero después, ¿no?, nos damos cuenta también que tenían una gran deuda ya de préstamos. Y veíamos de que cuando hacíamos el juego o la aritmética de ver cuánto gana esa persona y cuánto es la deuda, lo único que le quedaba era un salario de 5,000 lempiras al mes. Entonces, esos detalles patrimoniales, uno dice, ¿qué está pasando con sus finanzas, no? Bueno, pero miren, aquí lo importante entonces es que la comisión de dictamen respectiva, la que tiene que analizar las propuestas, escuche estos planteamientos de la sociedad civil. Miren cómo ha sido capaz ASJ de establecer las fortalezas que tiene la propuesta de Edmundo Orellana Mercado como secretario de Transparencia. Y además, ni siquiera le llaman debilidades, sino los desafíos para fortalecer esa propuesta. Y aquí están los 4 desafíos. Y ese 4 me parece sumamente importante. Establecer, dicen ustedes, que no quede a discrecionalidad de la Junta Nominadora, establecer los mecanismos
y porcentajes con qué evaluar al candidato a magistrado. Definida cada etapa de una sola vez en la ley. Y establecer qué cosas, qué aspectos se deben puntuar mejor. Establecer qué cosas se deben puntuar mejor. La ponderación. Las que tú decías, las que estaba diciendo Kenneth en Madrid, de eso se trata. Miren, de esta manera contribuimos. El medio de comunicación facilitando espacios para debatir este tema. Los que están estudiando con mucho rigor las propuestas, tener el espacio para decirlo públicamente. Y los diputados que dictaminan, escuchar y decir, tienen razón esos muchachos, esos jóvenes de ASJ. Fortalezcamos esa propuesta de Edmundo Orellana Mercado con esto, con este otro punto, con este otro punto. De esa manera estamos contribuyendo a que la próxima Corte Suprema de Justicia, o al menos los 15 magistrados de la próxima Corte Suprema de Justicia, reúnan requisitos, sean idóneos y no estemos posteriormente cuestionando el comportamiento y las decisiones y los fallos judiciales. Vamos a la pausa comercial. ¿Con qué venimos? Sería ya con el anteproyecto de la diputada Fátima Mena, ¿no? Con el proyecto de Fátima Mena. Ahí tenemos la diputada Fátima Mena. La fortaleza se igual los desafíos. Atentos. Bueno, me recordaba Kenneth Madrid que ayer miércoles comenzaron las vacaciones de los diputados. ¿Cuántos días son de vacaciones? Pues mire, generalmente hay que ver este congreso cuánto tiempo se va, pero generalmente se van todo junio, ¿verdad? Sí. Es el parón de medio. Antes se iban para ir a ver el Mundial de Fútbol, pero como ahora el Mundial de Fútbol no es en junio, sino que será en noviembre. En noviembre, pero ellos generalmente el receso es todo el mes de junio, entonces... si hay alguna reforma a esto, Renato, porque el 1 de julio el Congreso tendría que llamar, entonces tendrán que sesionar extraordinariamente para tocar este tema, ¿verdad? Sí, la ley establece que entre el 1 de julio al 31 de julio se convoca, es decir, que ellos tienen un tiempito, ¿no? Van a estar apretados, Renato. Si no, hay otra opción, ¿no? Que en el reglamento de la Junta se puedan incluir algunos elementos de estos que creo que vale la pena introducir, ¿no? Pero fíjate que... yo he visto que las comisiones están trabajando. Es decir, los diputados pueden estar en vacaciones, pero yo estoy seguro que las comisiones, y sobre todo esta comisión, ¿qué comisión es? La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Me imagino que este mes de junio debe trabajar justamente Renato, los dictámenes de estas propuestas, o las unen. Claro, si trabajan en este mes de junio, uniendo los anteproyectos, incorporando, tomando en consideraciones algunas cosas, y cuando regresen, vienen directo a discutir esto, podemos tener un resultado palpable. Así debería ser. Vamos con la propuesta de la diputada Fátima Mena. Sí, aquí hemos identificado pues 7 fortalezas a este anteproyecto. La primera, y que bueno, también se puede representar como un desafío posteriormente con respecto al tema de la reglamentación, ¿no? Ya que aquí se incluyen 13 procedimientos de selección de altos funcionarios. Es decir, no solo está incluida la Corte Suprema, está el Tribunal Superior de Cuentas, está el CNE, está el Tribunal de Justicia Electoral, Registro Nacional de las Personas y muchos otros altos funcionarios que elige directamente el Congreso Nacional de la República, ¿no? Como segundo, tenemos la inclusión de nuevos requisitos para integrar la Junta Nominadora. Dentro de los más importantes, por ejemplo, es que estas personas que pretendan integrar la Junta Nominadora, pues no estén inhabilitadas para ejercer cargos públicos, por ejemplo, ¿no? Que no hayan sido acusadas, que no hayan sido condenadas por algún tema de delitos de narcotráfico, delitos de corrupción y de manera... o los más puntuales, ¿no? Serían esos. El 3, elimina la capacidad de proponer candidatos. Aquí, como lo mencionamos, es algo que se va a compartir en cada uno de los 3 elementos, así como la eliminación de que la Corte Suprema, en este número 5, pues presida la Junta Nominadora, sí, y aquí se establece claramente, debe ser por sorteo. Sin embargo, y lo vamos a ver posteriormente para el tema de la elección del secretario y del vocero, pues a pesar que dice que se tiene que elegir en la primera sesión de la Junta Nominadora, pues no establece el procedimiento bajo el cual. Aquí sí se habla claramente de que será mediante un sorteo público. Volviendo al 4, habla sobre principios de transparencia y veeduría al proyecto de ley, tal y como lo tenía el doctor Edmundo Orellana, que esto es importante para el tema sociedad civil, para poder realizar todo el tema de la veeduría, ¿no? Ese control social que a la postre pues se genere en rendición de cuentas y que podamos estar pendientes del desarrollo de cada una de las etapas del procedimiento, ¿no?
Como número 6 es que le otorga acceso a la Junta Nominadora para que solicite información al Ministerio Público, a la policía y a cualquier institución que la requiera. Esto en función de comprobar cada uno de los elementos que acredite el candidato que se haya propuesto para hacer esa corroboración, ¿no? Y ahí se pide que las instituciones colaboren de manera inmediata prácticamente a las solicitudes que vaya a hacer la Junta Nominadora. No sé si Lester quiere agregar. Sí, ese es uno de los temas más complejos que hay. La investigación de los candidatos y candidatas. Es decir, nosotros con Kenneth tuvimos esa experiencia. Las instituciones de investigación, los órganos de investigación hacen su trabajo. Acordémonos que las investigaciones no son de un mes. Hay investigaciones que suelen tardarse. Por eso es que también nosotros, dentro de las recomendaciones, es que estas juntas nominadoras puedan tener, ¿no?, desde antes la capacidad instalada de tener una instancia que apoya la investigación. Eso es muy importante porque, como digo, son investigaciones que se tienen que ser muy, muy detalladas, muy exhaustivas y acordémonos que en Honduras, y esto es algo que hemos visto en la práctica, ¿no?, muchas veces las denuncias que se hacen son denuncias más que todo de suposiciones, de especulaciones, que no tienen realmente un sustento documental o testimonial y por eso hay que investigar mucho más a profundidad. Y la Junta Nominadora es bueno que tenga un equipo técnico, ¿no?, para que le dé seguimiento a todo eso. Mire, Renato, esas solicitudes que se mandan al Tribunal Superior de Cuentas, al Ministerio Público, a los juzgados y tribunales, a todas las instancias, Comisión de Banca y Seguro, esas se mandan desde el día 1, que llegan todos los postulantes, porque tardan meses en llegar esa información. Sí. Y aunque ya al final no llegue a la última etapa algún postulante, bueno, usted la envió, pero si la envía hasta que tiene usted la nómina, casi la nómina final, jamás le va a llegar la información, nunca. Claro. Sí, y como número 7 tenemos que se establece un mecanismo de impugnación para quien no esté conforme con la nómina emitida por la Junta Nominadora. Y aquí, a pesar de que es un punto positivo, hacemos la aclaración, aunque no establece un procedimiento. Creemos que ahí se tiene que establecer el procedimiento. ¿Cuál será el procedimiento? ¿Qué etapas podría llevar para poder hacer esa impugnación de esos 45 candidatos que conforme la Junta Nominadora? Esto es un poco complejo, ¿verdad, Renato? Porque para eso usted puede emitir tachas antes de la persona si cree que no reúne los requisitos, pero ya cuando la lista esté finalizada, es un poco complejo, ¿verdad? Mire, este es el modelo guatemalteco. Y el problema que tiene el modelo guatemalteco en este caso es que en el ejemplo ahora de lo que pasó en Guatemala con el Ministerio Público y con Consuelo Porras, se le presentaron a la Comisión de Postulación al menos 4 tachas contra Consuelo Porras. Pero la Comisión de Postulación no está obligada, y este es el problema, no está obligada a descalificar al candidato. Entonces es un tema muy importante que hay que regularlo muy bien, ¿no? Y para cerrar este tema de la fortaleza, Renato, hay por ejemplo 13 procedimientos, pero nosotros vamos a ver allá que mire, por ejemplo, la Junta Proponente para Fiscal General y la Junta Nominadora para Selección de Magistrados tienen procedimientos bien distintos, a excepción de los que no tienen procedimiento, como Tribunal de Cuentas, como los miembros del Consejo Nacional Electoral, etcétera, que eso sí se pueden regular en otra ley que regule a todos los que faltan con procedimiento y es una buena iniciativa que podrá ser tomada en consideración para los altos funcionarios del Estado que no tienen procedimiento definido. Fíjate que a raíz de lo que tú decías, Kenneth, nos están llamando para informarnos que no descartemos que el presidente del Congreso convoque a sesión en este mes a los diputados para debatir y aprobar estas reformas. Es correcto, era lo que le decía Renato, que tendría que ser muy bien, porque tendría que ser esa sesión extraordinaria para aprobar esto, pero enhorabuena, ¿verdad? Que este tema es importante para el Congreso y que se está tomando con la seriedad del caso. ¿Tenemos desafíos? ¿Pasaríamos a la filmina de los desafíos? Vamos con los desafíos. A la propuesta de Fátima Mena. Ok, y este primer desafío habla de, a pesar de contar con nuevos requisitos, dentro de estos requisitos no se indica una edad para integrar la Junta Nominadora. Esto me imagino que está orientado a que son 13 procedimientos, no es solo un solo procedimiento y pues me imagino que los requisitos van a variar. Y por eso mencionaba anteriormente que va a ser un desafío el reglamentar esta ley porque tienen que reglamentarla en función de cada uno de los procedimientos, porque no todos los procedimientos se les puede exigir los mismos requisitos a los integrantes de las Juntas Nominadoras para el caso y tampoco a los integrantes que pretendan integrar cada uno de estos
estos 13 altos funcionarios que integran el Estado de Derecho hondureño, ¿no? Como segundo, los plazos no son lo suficiente largos para el desarrollo del proceso. Y pongo un ejemplo claro acá, y es que este anteproyecto establece que la Junta Nominadora debe estar integrada por lo menos 3 meses antes de la elección o cuando vaya a vacar la próxima. Entonces, esto puede representar un reto porque incluso estos anteproyectos establecen que dentro del primer mes de instalación de la Junta Nominadora se tienen que crear el reglamento. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a quedar solamente 2 meses para seleccionar una corte, un fiscal general, magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, que es algo que 2 meses es un tiempo demasiado reducido y que no se van a poder evacuar las etapas pues con la debida rigurosidad técnica, ¿no? Como tercero, lo referente al mecanismo de denuncias y tachas en el procedimiento no es claro, a pesar de que se establece que va a existir ese mecanismo de denuncias, de tachas, pero no hay un procedimiento cuidadosamente definido, ¿no? Como sí lo vimos en el anteproyecto anterior, que se establecen los mecanismos, incluso se establecen los plazos, se establece ante quién se va a presentar los requisitos o las inhabilidades o el incumplimiento que se puede dar para presentar este tema de las tachas, ¿no? También, y bueno, se establece en este número 4 el procedimiento bajo el cual se elegirá el secretario, su suplente y el vocero de la Junta Nominadora. No se establece. Yo lo hablaba en la anterior filmina, se habla de la presidencia de la Junta Nominadora, que va a ser por sorteo. Aquí solo se dice de que se van a elegir a estos miembros de la Junta Nominadora, pero en la primera sesión, pero no dice cómo, si con el voto de 5 de los 7 que integran, si se va a hacer por sorteo también o bajo otro escenario, ¿no? El número 5, no se establece un lugar oficial donde la Junta Nominadora sesione, lo que puede dificultar el tema de las vedurías, porque el artículo también establece de que el secretario es la persona encargada para comunicar si la Junta Nominadora, por ejemplo, no va a sesionar en el lugar original que se designa en la primera sesión. Pero ¿qué va a pasar? Si por alguna razón al secretario se le olvida o simplemente no quiere avisar de que van a sesionar en otro lado y es una etapa fundamental en el desarrollo del procedimiento, se va a perder esa parte de la veeduría nacional, veeduría internacional, jóvenes y demás situaciones o personas naturales que quieran observar este procedimiento, ¿no? Por otro lado, y en consonancia con el primero, no se establecen rangos de edades para los candidatos a postular a cualquiera de los 13 procesos de selección, y eso va en la misma línea que explicaba anteriormente, ¿no? Como número 7, ya se establece la creación de una comisión de postulación, y esto es una diferencia al proyecto anterior, ¿no? Aquí no se deja claro el proceso de conformación, solo se dice que el Congreso Nacional de la República pues va a nombrar, pero no dice cómo, a una comisión de postulación. Se pretende repetir el procedimiento de tachas y denuncias que ya fue evacuado con la Junta. Se pretende hacer la revisión y esto sería una especie de una comisión o una Junta Nominadora 2.0, ¿no? Y el 8 está en la misma línea. La comisión pretende evaluar nuevamente los expedientes que ya evaluó. Aquí el único rol diferente o que no repetiría la comisión de postulación es el tema de las audiencias públicas, porque ellos ahí sí se encargarían de la realización de las audiencias públicas, pero las demás etapas sería simplemente repetirlas, ¿no? Sí, aquí no nos gusta mucho eso, Renato, que acá el Congreso es quien realizaría las audiencias públicas, sí, no la Junta Nominadora. Y ya constitucionalmente ya se establece que la Junta Nominadora realiza todo el proceso de selección, inventa los 45 candidatos. ¿Y la de Mundo qué dice? Recordemos. No, está como está ahorita, realiza todo el proceso de selección la Junta Nominadora de acuerdo a la Constitución, y ya el Congreso Nacional de los 45 solo elige 15. Sí. Y acá se está, el Congreso Nacional se deja la facultad de hacer las audiencias públicas ellos. Entonces hay un ingrediente político ahí que empañaría un poco el proceso. Sí. Está bien para el resto de altos funcionarios que no tienen procedimiento, está bien, pero no para el caso del fiscal general y la Corte Suprema, que ya tienen en la Constitución definido ese sistema. Y el número 9, que establece una tabla de evaluación conforme a los méritos profesionales, méritos académicos y proyección humana. Pero, por ejemplo, a mí me queda la duda, ¿qué es proyección humana? Porque no se define en la ley, tampoco se dan los elementos bajo los cuales cuánto será el puntaje para cada una. Entonces, esos son elementos que se tienen que revisar. Ese tema de proyección humana nosotros lo hemos visto en procesos anteriores, y es, por ejemplo, el trabajo que puede hacer en social. Es decir, que si trabaja o apoya o hace voluntariado en fundaciones, o trabaja con niños, o trabaja con diferentes iniciativas de proyección social. Es bonito, pero no sé si para dirimir casos eso ayuda. ¿No? Yo entiendo el rol social, pero no sé si eso... El nivel de puntuación también, que eso es un tema que nosotros debatíamos, me acuerdo. Si eso abona a que las resoluciones o fallos judiciales sean más agudos y completos. Mira, al final un juez, Renato, el juez de la Suprema es igual que un juez de primera instancia, va
a escuchar a las partes y va a tomar una decisión en base a lo que dicen las partes. Entonces, al final, un juez lo que debe tener es capacidad de síntesis para tomar una decisión y conocimiento viable para ese punto. Entonces, en las experiencias que hemos tenido con Lester, en otros procesos, dimos otros, pero ¿qué involucra aquí que yo tenga una proyección social y que me encante andar en las fundaciones? Tal vez ninguna relevancia, a pesar de que el juez sí debe ser una persona vivida, ¿verdad? Dicen las máximas de la experiencia, conocer un hombre de mundo, habla en la doctrina de cómo debe ser un juez, ¿verdad? Pero esas cuestiones creo que para este proceso de selección dista mucho, digamos, de poder ¿Calificaste de potable la propuesta de Mundo y esta? Sí. Yo esta propuesta la miro muy, muy compleja y muy difícil de adoptar, porque en la Constitución ya están los procedimientos de elección de los magistrados de la Corte con la Junta Nominadora, y esto prácticamente le daría vuelta a la Constitución, entonces requeriría una reforma constitucional y eso no es posible. ¿Lester? Igualmente, en las mismas condiciones. Además, los tiempos apremian. Creo que aquí trata 13 procesos, 13 organizaciones. Creo que la idea está muy interesante, crear una ley marco para la evaluación y para la elección de segundo grado, pero posiblemente eso debería desarrollarse con más tiempo y con más cabeza. Y rescatarle eso, Renato, que ojalá los diputados tomen en consideración esto para aprobarlo, sacando al fiscal y a los magistrados para el resto de altos funcionarios del Estado, que también ha sido una exigencia de otras instituciones, Renato, como COEP, lo ha solicitado, que se pueda haber una ley para el resto de los altos funcionarios para que no se elijan a todos con criterios políticos. Mire cuánto daño le ha traído al Tribunal Superior de Cuentas elegirlo políticamente. Entonces, ojalá que lo tomen en consideración también esto más adelante para que el resto de funcionarios del Estado sean electos en base a la meritocracia y en base a no aspectos políticos porque le hacen daño al país. ¿Y a ti, Juan Carlos? Sí, de acuerdo totalmente con la postura de Kenneth. Además, la aprobación de este anteproyecto de ley sufriría, además de las reformas constitucionales, y estamos a un mes, ¿no? Entonces, cuando se hacen reformas constitucionales, se tienen que aprobar estas reformas constitucionales o refrendar en una segunda legislatura. Entonces, tendríamos que esperar al próximo año y ahí es donde miraríamos que es el principal, ¿no? El principal detonante para que no. O sea, la más potable por función del tiempo y porque es exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia. Después de esa elección sí podríamos comenzar a pensar en reglamentar los demás procedimientos porque son importantes. Al menos mostremos antes de la pausa la propuesta de Russell Tomé, que es una de las 3 que se han presentado. Esta es la propuesta de Russell Tomé. ¿Se diferencian mucho de las otras o es una combinación de las dos? Es parecida a la de Fátima Mena, sí tiene algunos elementos, para el caso de que además de que se incorpore el acceso a la información pública y la veeduría del proyecto a la veeduría del proceso. Pero aquí nosotros hemos identificado con Lester un mecanismo que puede ser una traba para la veeduría y lo vamos a ver. ¿De qué traba posiblemente se esté hablando en esta propuesta de Russell Tomé después de estos consejos comerciales? Tal como le hemos venido diciendo, hay una tercera propuesta y esta es la del diputado vicepresidente Russell Tomé y vamos con ella. Vamos con ella. Estas son las fortalezas de la propuesta de Russell Tomé. Comenzamos, Juan Carlos. Sí, aquí lleva la misma línea prácticamente del anteproyecto presentado por la diputada Fátima Mena, y es que se regulan, es el tema de que se incorpora la inhabilitación especial para contratar con el Estado, para recibir ascensos, para laborar en instituciones públicas o comisiones, para quienes participen en los órganos de selección, entendiendo los órganos de selección como la Junta Nominadora y esta comisión de aspirantes que se maneja para la aprobación, ¿no? Entonces esto es muy importante para evitar esas negociaciones, ¿no?, al interno de la Junta Nominadora, para que posteriormente pues, se realicen estos mecanismos o estas negociaciones. El 3 que les mencionaba, se incorpora el acceso a la información pública como en los otros anteproyectos, máxima publicidad en las actuaciones, inclusive retomando el de Fátima Mena se establece, y eso me pareció un punto muy importante, que solicitudes de información pública que se realicen ante la Junta Nominadora van a tener 3 días hábiles para responderlas. Entonces eso vemos que le da celeridad. Y el tema de la veeduría, que lo vamos a ver como un posible desafío en la otra filmina y que mejor explicarlo allá, ¿no? El 4 se mantiene la misma línea, la presidencia de la Junta Nominadora ya no recae exclusivamente en la Corte Suprema de Justicia, sino que será obtenida por sorteo, y aquí sí lo establece, al igual que los demás cargos, que no lo tenía el anteproyecto anterior, por ejemplo.
Seguimos con la 5, y es que se amplían los requisitos e inhabilidades para integrar los órganos de selección. Esto va en la misma línea de lo que ya les he ido mencionando, ¿no? Por otro lado, se da una definición y se establece el conflicto de interés como un mecanismo excluyente para participar en estos procesos, ¿no? Nosotros, además de este análisis que hemos realizado y las recomendaciones técnicas, también realizamos una investigación sobre conflicto de interés y le vamos a proponer a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, mediante la creación de un formulario que elaboramos también, que incluye todo el tema del conflicto de interés para las personas que pretendan integrar la Junta Nominadora y para las personas que pretendan ser candidatos a la Corte Suprema de Justicia y demás procedimientos, pues puedan llenarlo y ahí pues establecer los mecanismos y deducir las responsabilidades si son personas que pues están mintiendo, ¿no?, al momento de llenarlo. El 7 es que los órganos de selección pueden requerir información a instituciones públicas y privadas sobre los aspirantes, ¿no? Y pues se solicita a estas instituciones brindar la facilidad y la celeridad en la respuesta para integrar y no repetir situaciones como lo que mencionaba Kenneth, que desde el mes 1 se pide y llega 2 o 3 meses después la respuesta, y que esto no contribuye a que el proceso se desarrolle de una buena manera. Y el 8 es que incorpora al proceso el tema de la abstención y recusación para los miembros de la Junta Nominadora. Esto es parecido al anterior, con la salvedad de que aquí está el tema de abstención, ¿no? O sea, si yo considero que yo integro la Junta Nominadora, pero veo que se está postulando una persona a la cual soy familiar, por respeto, por valores y por integridad, voy a poner mi cargo a disposición de la Junta Nominadora, porque va a existir un claro conflicto de interés al momento pues, de ejecutar las valoraciones, de ejecutar estas decisiones y al final de conformar la lista, ¿no? Y el tema de la recusación, de que por el contrario, lo sé, no lo hago, pero hay personas que se dan cuenta de que existe ese conflicto, pues llegan y me recusan, ¿no? Y se establece el procedimiento de recusación para que pues esa persona no siga integrando la Junta Nominadora. Y también ahí también el tema de la innovación que hay ahí en pedir información a instituciones privadas. Eso creo que es lo más innovador de esa propuesta también, que debería también estar recogida en ese proyecto de ley que se apruebe, ¿no?, previsto en este mes, ¿no? Yo creo que hay que sacar de diferentes lados, porque yo creo que hay cosas positivas en cada uno, ¿no? Sí, también esta tiene desafíos, la propuesta de Russell Tomé. También tiene desafíos que nos lo comentan aquí Juan Carlos, Kenneth y Russell. Bueno, Perdón, y Lester. No, Russell está viendo. Russell está viendo. Ok, aquí hay una particularidad y que podría representar un tema de conflicto, ¿no? El número 1 dice que el presidente de la Junta Nominadora puede emitir resoluciones fuera de las sesiones, con el acompañamiento del secretario nada más. Entonces aquí se pierde la finalidad de los demás miembros que integran la Junta, ¿no? Puede tomar decisiones prácticamente de manera unilateral, y eso le daría un poder y la discrecionalidad pues demasiado, o sea, un poder absoluto prácticamente. El órgano colegiado ahí pierde vigencia, pues. Sí. Pero entonces a ese sí, es un desafío para mejorarlo. Claro, y ya el tema de veeduría que lo mencionaba anteriormente, en este número 2, solamente se establece en ese artículo que solamente puede ser veedor en caso, la organización nacional o internacional, en caso de tener personería jurídica. Entonces esto ya es una limitante para poder realizar el tema de la veeduría, ¿no? No es de libre acceso para todos los ciudadanos, por ejemplo. Sí, personas naturales no podrían. Exacto. Sí, ahí se rompe, ¿no?, con ese espacio de participación que quiere promover también el mismo Congreso, ¿no? De acuerdo. El número 3, se deja la discrecionalidad, el crear el procedimiento técnico y los filtros. El mismo problema que vienen arrastrando, ¿no?, los 3 anteproyectos, es dejarle esa discrecionalidad a la Junta Nominadora para el tema de la integración de los procedimientos, todo el tema de los filtros, todo el tema de los perfiles y los requisitos de idoneidad para la Junta Nominadora y posteriormente para filtrar a los candidatos, ¿no? El cuarto es que se eleva, y aquí vemos que está la discrepancia, ¿no?, en comparación con la ley del doctor Edmundo Orellana, que se eleva la edad a 45 años para quien integre los órganos de selección. Entonces, consideramos que debería de mantenerse en 30 años, porque imagínense que va a elegir a magistrados que el requisito es 35 años, pero para integrar la Junta Nominadora les pide 45 años. Entonces, consideramos que es excesivo, ¿no?, que se podría mantener en el rango de los 30 años. Como número 5, no se establece la forma de financiamiento de los órganos de selección. Sin embargo, y escuche esta particularidad, se habla de que el Congreso debe proporcionar el tema de financiamiento y ayuda logística, pero si la Junta Nominadora le solicita y el Congreso no le responde, la Junta Nominadora se puede abocar a cualquier institución afiliada. Para el caso, ¿qué pasa si la Junta le pide total financiamiento a la Corte Suprema de Justicia? Sí. ¿No podría existir algún conflicto de interés al respecto?
Entonces, esos elementos o esos desafíos se deberían de mejorar, ¿no? No, y además, Russell, tienen dinero, hombre, si gastaron 45 millones de lempiras en viáticos entre meses, ¿cómo no van a tener dinero para financiar esto que es fundamental para Honduras? Que hay un poquito de ironía en mis palabras, claro que lo hay, porque me parece excesivo 45 millones de lempiras en una situación tan difícil financieramente para el país. Pero no es una ironía con prejuicio personal, sino una reflexión profunda de lo austero que debemos ser en las instituciones públicas. Por favor, Renato, disculpa, Juan Carlos. O que establezcan en la ley que la Secretaría de Finanzas identifique presupuestariamente también el valor para poder asignárselo a la Junta. Un proceso de estos 6 meses, obviamente los miembros de las juntas lo hacen ad honorem, que eso es importante también aclararlo, ¿no? No van a recibir dádivas porque de nuevo nos metemos. Pero un proceso de esto andará por mucho en 3 millones de lempiras. Sí. Por mucho, ¿no? Sí. Que son gastos de funcionamiento. Claro. Y que se realiza cada 7 años para el caso de la Corte, sí. No es que se va a estar repitiendo cada año también. Así es. Si me ayudan proyectando. Y al número 6, no se establece con claridad quiénes integrarán la Junta Nominadora. Aquí solo se dice que siempre va a ser integrada por 7 organizaciones, pero también dice que si estas 7 organizaciones no se presentan en tiempo y forma, el Congreso puede nombrar otras. Entonces, ¿qué pasa, no? Si no se reúnen o si no se eligen esos representantes? Además de que no se dice cuáles van a ser. Entonces, puede variar eso en función de cada proceso. Es terrible, ¿verdad? Sí. Exacto. Sí, puede. La número 7 es la existencia de comisión de aspirantes para evaluar situaciones técnicas, lo mismo que en el anteproyecto anterior, audiencias públicas, y esto puede representar un punto crítico en el proceso, ¿no? Ya que estos, pues, y aquí sí lo establece claramente, y esto es perjudicial, o podría ser perjudicial, porque dice que esta comisión va a ser integrada por los jefes de bancada. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se podría dar todo el tema de la negociación política, de la politización de la elección en cuanto a que ya la nómina vaya hablada al momento de que se eleve al pleno y que ya se sepa antes de cómo existe esa repartición, cómo se va a votar y a quiénes van a ser los 15 que se van a elegir de esos 45 sí. Que entregue la Junta Nominadora. Ya en la práctica sabemos, ¿no?, que existen negociaciones detrás de bambalinas, es decir, ya esa comisión que se menciona ahí ya fácticamente existe, ¿no? El problema es que burocratizamos más el proceso. Y además de eso, bueno, en el proceso anterior de la Corte del 2015, esas negociaciones detrás de bambalinas no pudieron llegar, ¿no?, a los acuerdos que se tenían que llegar, y por eso hubo tantos problemas en llegar a esa lista final de los 15. Lo que nosotros proponemos es dejar esto afuera, ¿no? Dejarlo afuera y que sea siempre la instancia de la Junta Nominadora que lleve a cabo todo el proceso de la nominación. Bueno, y que se negocie después políticamente. Sabemos que va a ser una decisión política, pero que tomen en cuenta las puntuaciones de los mejores y mejores candidatos y candidatas, ¿no? De acuerdo. Y para finalizar, la número 8, se prevé que los candidatos, en caso de inconformidad con la calificación otorgada en la evaluación, pueden interponer un recurso de reposición. El problema con esto es que el recurso va a ser resuelto por la misma comisión que dominó la calificación, ¿no? Entonces ahí vemos que no existe un órgano superior para el caso de que establezca ese procedimiento, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay que generar recursos, Renato, para que no esté de acuerdo, es una cosa de nunca terminar. Sí, y además dilata el proceso, pierde credibilidad también. Sí. Sí. Bueno, esta de Russell me parece que si de Russell dependiera, el Congreso haría todo. Mire. Sería junta nominadora y todo. Sí. Es que uno entiende, Renato, que el Congreso es un órgano político, ¿verdad? Uno está claro. Sí. Y que al final siempre hay pactos para llegar a este tema, ¿verdad? Sí. Uno, en la historia, la Corte siempre se ha conformado 8-7, porque estaba el bipartidismo, ¿verdad? 8 el partido que estaba en el gobierno y 7 el que está en la oposición. Pero, y que seguramente ahora, Renato, va a haber otra conformación, porque va a haber otro pacto político, pero acá el aporte que uno trata de llegar a los legisladores es, bueno, que le llegue una lista 45 depurada de los mejores hombres y mujeres de Honduras, que no importa ya después qué color político sea quien nombren, no, porque tienen las más altas capacidades. Y que ahí decidan políticamente. Entonces, mire, a partir de esa lista técnica. Mira, ¿no? Renato, y algo importante, Renato, como estas personas, la idea es que se ausculte bien su vida, que tiene los más altos valores éticos y morales, que no importa si llegó siendo azul, rojo, verde, el día que se siente en esa silla, se olvidó de esos colores. Claro. Y responde únicamente a la ley, a su independencia y obviamente a resolver los asuntos con la equidad, con la justicia que debe de prevalecer
a un juez. Entonces, eso es lo que aspira uno, Renato. Pero todo el mundo tiene su corazoncito, un color en este país, es imposible, ¿verdad? Que no, ahora por lo menos lo que queremos es que no sea un militante activo de un partido político, ¿verdad? Que haya andado de puesto en puesto. Queremos obviamente que sea una persona que no haya tenido ese tinte político, que llegue de forma independiente y que obviamente tendrá que tener una afinidad, pero que el Congreso Nacional, cuando le llegue esa lista, ya sabemos que cualquiera que salga de ahí son los mejores hombres de Honduras. Sí, porque lo que uno idealiza es eso, justamente, que no lleguen magistrados a defender intereses políticos, económicos, porque entonces no hacen buena administración de la justicia. Ya hemos visto los resultados en los últimos 15 años, los problemas que hemos tenido, es decir, las crisis políticas han tenido una gran influencia de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Están utilizando la Corte Suprema como un brazo político para manipular leyes, para interpretar leyes, para asegurar impunidad, para desarrollar proyectos continuistas. Y eso, si vamos a seguir con eso, vamos a seguir por los próximos 7 años en el subdesarrollo. Renato, tenemos experiencias nefastas en la Corte, ¿no? De cuando no se han seleccionado las personas idóneas. Mire usted el fracasado Consejo de la Judicatura. Sí. Los estragos que trajo el Poder Judicial, ¿no? Temas de personal, en temas de administración. Entonces, eso creo que es un buen ejemplo ahora para el actual Parlamento hondureño de que se deben hacer las cosas de manera correcta y adecuada. Y nos quedamos sin Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Está constitucionalmente, Renato, siempre, y están trabajando ahora en una nueva ley para efecto de que el Congreso apruebe la ley y luego se proceda a esta nueva Corte. Ya le va a tocar trabajar con un nuevo Consejo de la Judicatura y ahí también tiene un desafío, que no politicen ese tema. ¿Y sabe qué, Renato? Al Consejo de la Judicatura lo debería de elegir la Corte Suprema, no el Congreso, porque es un órgano de administración interno del Poder Judicial. Si los políticos vuelven a meter la mano ahí, van a crear otro problema en el Poder Judicial de nuevo. Si elegimos una buena Corte Suprema de Justicia, no tenemos por qué temer que los concejales de la Judicatura sean electos también ahí por la Corte Suprema. Y los puntos críticos para el desarrollo del proceso, ya a manera de resumen, los van a ver en pantalla en este momento, siempre elaborados por la Asociación para una Sociedad Más Justa. Sí, nosotros hemos identificado 5 puntos críticos y que esperemos pues sean desarrollados de una buena manera para que el procedimiento de selección de la Corte Suprema de Justicia sea el idóneo, sea el apto y se escojan a las mejores personas. Como número 1 tenemos la asignación de recursos presupuestarios a la Junta Nominadora, esto para facilitarle el trabajo y que ellos solo se estén preocupando por la evaluación técnica, por esa depuración de los filtros a través del desarrollo de cada una de las etapas del procedimiento y que pues a la postre genere esa nómina de 45, ¿no? De 45 que sean personas que reúnen y que se exceden inclusive de los recursos, de los requisitos, mejor dicho, para integrar esta Corte. Segundo, y que es muy importante y esperemos funcione de una manera clara y se alimente prácticamente en tiempo real, es el tema de portal de transparencia que se le va a asignar a la Junta Nominadora, ¿no? Se dice también de que se va a nombrar un oficial de información pública acreditado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública para que además de alimentar los portales, además de alimentar una página web en caso de que se cree, pues responda a las solicitudes de información que haga tanto la ciudadanía en general, los periodistas, la sociedad civil, ¿no? Esto es muy importante y a mí me parece que el IAIP ya debería estar trabajando en esto, ¿no? Es decir, miren, en esa Junta Nominadora no llegan personas expertos en informática, expertos en desarrollar portales de transparencia. Además de los portales de transparencia, tienen que tener también en redes sociales, una cuenta en Twitter, en Facebook. Es decir, aquí es cómo poder darle la información a la población para reducir esa desconfianza que hay en el proceso. Y aquí el IAIP es claro en esto, es clave en ese trabajo de anticipar a esa demanda de información que hay en este momento, ¿no? Entonces, y que va a haber. Y además de eso, la Junta Nominadora tiene que ser muy proactiva en dar la información, es decir, tiene que tener claro cuándo es el cronograma de actividades, cómo se va a evaluar, explicar a la población cómo se va a evaluar, es decir, aquí es, la transparencia siempre lo he dicho, ¿no? Es una calle de 2 vías, se requiere ofrecer, pero también se requiere exigir información y en estos momentos, para ganar confianza hay que ofrecer información. Bueno, después de la pausa está en el teléfono, por la línea telefónica, Russell Tomé, uno de los diputados que ha propuesto ahí un proyecto de reformas para la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia. Después de la pausa. Bueno, antes de que intervenga el diputado Russell Tomé, no pregunté la opinión así personal de cada uno de los miembros de ASJ presentes.
sobre la valoración que tienen de la propuesta. Y quizá, Renato, igual que el proyecto de ley de la diputada Fátima Mena, en el sentido de que abarcan a demasiados funcionarios de la administración pública, son muchos, y ya hay definido en la Constitución un procedimiento para los magistrados de la Corte y para el fiscal general, y ya no hay tiempo. Y prácticamente al hacer todas estas comisiones desconfigura un poco el papel de la Junta Nominadora y prácticamente se estaría reformando la Constitución, ¿verdad? Entonces prácticamente tendrían que reformar la Constitución y ya no hay tiempo. Sí, porque eso implicaría ratificarla en una segunda legislatura. Por eso dice que ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo y el anteproyecto del diputado Russell Tomé está muy bueno, nosotros lo valoramos y que ojalá lo puedan tomar en consideración junto con el de la diputada Mena para normar el resto de altos funcionarios del Estado para que no sean electos así de manera arbitraria, digamos. Porque tienen algunos puntos dignos de valorar. Totalmente. Sí. Totalmente. No, igualmente. Yo creo que es un tema de tiempo. Creo que siempre se debe trabajar en crear un esquema marco. Creo que, por ejemplo, el procedimiento del Ministerio Público le falta todavía reglamentar. Y hay un tema que siempre queda en el aire, licenciado Renato, y es cuando estos altos funcionarios quieren reelegirse. Porque siempre hay la intención de reelegirse, ¿no? Ahora mismo me imagino que deben haber magistrados y magistradas pensando en buscar reelegirse. En el Ministerio Público, bueno, tenemos un fiscal que se reeligió, pero no hay mucha claridad de cómo participar, si debe participar de nuevo de cero como un postulante adicional o se le tiene que revisar su desempeño y darle otro tratamiento. Entonces, esos son los temas que hay que ir afinando en estos procesos. Juan Carlos. Sí, igual, el tema de la reglamentación de los diferentes procedimientos, eso es clave, se tienen que tomar en cuenta estos dos anteproyectos para regular los diferentes y evitar situaciones que usted la tuvo hace unos días también, como la investigación, por ejemplo, desde la Comisión del Legislativo que se está realizando contra el nombramiento de la Comisionada de Derechos Humanos. Producto también porque no está un procedimiento escrito, no están tal vez los requisitos o el procedimiento como tal lo suficientemente extendido y eso conlleva situaciones de... Muy buena observación. Sí. Eso dice que hay que tener procedimientos no solamente para seleccionar, sino para evaluar el desempeño a nivel intermedio y después final. Es decir, creo que este es parte de todo un marco, ¿no? de selección, evaluación, porque acuérdese cómo se removió esa sala del 2012. ¿verdad? Claro. Está en comunicación con Frente a Frente el diputado vicepresidente del Congreso, don Russell Tomé. Abogado, adelante, buenos días. Muy buenos días, un saludo, Renato, en su programa Frente a Frente. Saludo al director Lester, a los abogados Kenneth y Juan Carlos. Agradezco en nombre del pueblo hondureño el interés de ASJ de profundizar en estos temas. Mire, un poder judicial independiente, ético, es una garantía del Estado de Derecho, nos va a generar las condiciones para la inversión, vamos a poder tener oportunidades de empleo, vamos a tener justicia, que es lo que el pueblo nos ha pedido. Presentamos esta iniciativa con un trabajo realizado, concertado con operadores también de justicia, con abogados, con varios sectores que hemos tenido interactuaciones para presentar una propuesta, una iniciativa que junto a la compañera Fátima, que también presentó una, y la del colega y amigo Mundo Orellana, son 3 iniciativas con las cuales se va a trabajar por la comisión de dictamen y lograr entonces las mejores condiciones. Me gusta lo que han puesto, el portal de transparencia, me gustan las sugerencias que han realizado, que podamos tener las mejores condiciones que nos propongan a nosotros como diputados en el Congreso para que al final, por autoridades que somos, por mandato del pueblo, cumplamos lo que dice la Constitución. Al final somos nosotros los que nos toca elegirlos, pero despojando del sectarismo y encontrando en ese universo que nos presenten los mejores hombres y mujeres para desempeñarse en el Poder Judicial. Creo que son los cambios que ofrecimos al pueblo hondureño, lo estamos cumpliendo, Renato, es un cambio. Por supuesto que vamos en la medida de la dialéctica y la dinámica social, ¿va? No podemos hacer un cambio digámoslo, rotundo y un solo, porque hay que ir paso a paso, que es lo que estamos realizando. Bueno, muchas gracias, abogado
Russell Tomé, ven ustedes que ha recibido con beneplácito el hecho de que una organización de sociedad civil como ASJ se interese en estudiar, en contrastar, en sugerir, es lo que les decía yo, ¿no? Lo importante que son este tipo de organizaciones como la Asociación para una Sociedad Más Justa en el ánimo de construir Estado de Derecho, ser capaz de criticar, investigando, estudiando y revelando los problemas, como les decía, coyunturales y estructurales que tiene Honduras y proponiendo cómo resolverlos. Miren ustedes la reacción de Russell. Y le agradecemos por la palabra. Es de interés, de respeto profundo a las sugerencias que plantean. Sí, Renato, y miren, nosotros en este afán de trabajar de manera crítica, pero también con una propuesta, Renato, es no con el afán de incomodar a nadie, ni a la clase política, nosotros es con el afán de aportar. Y creo que aquí, al igual que valoramos las palabras del diputado Russell Tomé, como también esperamos que la diputada Fátima Mena y también la propuesta del Ejecutivo, el secretario de Estado en el Despacho de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, también sea vista con buenos ojos, porque nuestro afán va encaminado a aportar a que se haga un buen proceso de selección, a que tengamos estos próximos 6 meses una labor, todas, y lo hablo en general, todas las organizaciones involucradas, una veeduría activa, que nos mantenga en un ambiente habilitante en la Junta Nominadora, porque el único afán es mantener a la sociedad hondureña informada y nosotros valorando también lo que hacen las instituciones constitucionales que están ya establecidas para tener una nueva Corte Suprema de Justicia, como le dije, Renato, independiente. No, y es muy bueno lo que están haciendo, porque uno sabe que liberales, libres, nacionalistas, Partido de Salvador de Honduras, ya andan buscando quiénes serán sus futuros magistrados en la Corte Suprema. Y es bueno entonces que ustedes de manera beligerante propongan, sugieran, en función de que tengan dificultad ellos entre tanta gente buena y honesta para elegir. Al final tienen que elegir entre honestos. Yo digo un tema, una proporción. Estos procesos es 30% técnico, 70% voluntad política, ¿verdad? Podemos tener el mejor diseño técnico, legal, pero sin que hayan acuerdos entre estos partidos, especialmente partidos que están totalmente en extremos ideológicos y polarizados, que se acuerden, ¿no? Tener una Corte Suprema lo más profesional, lo más independiente, a todos nos ayuda. Te interrumpo porque ya van a ser las 9. Si logran, o si logramos los hondureños meterles, y lo digo así de manera popular, 45 buenos profesionales de las ciencias jurídicas en el conocimiento jurídico y en valores, no, ¿y para dónde van a agarrar? Tienen que elegir entre esos 45, así 15 es. Mujeres u hombres honestos y capaces. Así es. Ese es el punto. Y le van a dar a Honduras un gran regalo en materia de justicia. Vamos a la pausa. Bueno, ya son las 9 de la mañana en punto, así que muchas gracias a Kenneth Madrid, a Lester Ramírez, a Juan Carlos Aguilar. Muchas gracias, Juan Carlos. Viernes potable le vamos a llamar. Viernes potable. Yo creo que hoy ustedes han presentado un buen trabajo, una buena investigación, con un espíritu crítico, constructivo, que es bueno en este proceso de selección y elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A todos, muchas gracias, buenos días. Las mañanas del 5 a continuación.